se han expresado aquí suficientes elementos contextuales de lo que vivimos. Así que yo creo que puedo darme el lujo de darlo por supuesto y concentrarme en lo que está pasando ahora, ¿no? En el proceso que estamos viviendo exactamente, la coyuntura. La primera pregunta es, ¿qué ocurrió? ¿Y qué podrá ocurrir? Respecto a la primera pregunta, en relación con los datos electorales, mi respuesta sería que todavía no sabemos. Todavía no sabemos suficiente. Lo que hemos aprendido de estos procesos es que hay que ir agarrando hilos para desenredar el ovillo. Tenemos algunos, ahorita les diré, pero antes quisiera dejar con precisión este punto de vista. Yo dije esto el lunes antepasado en Casarán, pese a que algunos de mis compañeros que pusieron a esa mesa redonda dijeron frases como el primero de julio, vamos a ganar, y hubo aplausos estruendosos, lo cual hacía que mi posición fuera poco popular. Yo dije, en cambio, que el que dijera que íbamos a ganar o estaba diciendo una frase sin sustancia o simplemente mentía. Y la respuesta era, no sabemos. Es decir, desde el 1 de julio, una semana antes, digamos, no sabíamos. Ese es mi punto de vista. Les voy a decir por qué. Pero, y ahora no sabemos si hubo fraude. Ahora, si uno toma en cuenta algunos antecedentes, como que aquí se han indicado, algunos remotos o más cercanos, uno tiene razones suficientes para sospechar que se hubo fraude. Me refiero, cuando hablemos de fraude aquí hoy en la noche, estaremos hablando exclusivamente de la manipulación de los datos electorales para dar por el programa. No me voy a referir, por supuesto, a la manipulación mediática, a la construcción de la figura pública que se refirió aquí mi colega, de señalarlo como un político, es curioso, un personaje con tantas debilidades, ni siquiera se presente como un político, pero además un político exitoso, evidentemente una gran obra teatral, dramática, etc. Una construcción. No me refiero a eso, me refiero a hablar de fraude, que son elementos condicionantes, parte del paquete completo. Me refiero exclusivamente, no creo que pueda hablar más alto. No puede hablar más alto, con un poco de agua, por favor. Para todos. Todos esos elementos contribuyen a la idea del fraude, pero hoy hablo exclusivamente del fraude en este sentido. Y en este sentido, hubo fraude a la cual no sabemos. Dame permiso, primero. Estamos, sin embargo, examinando la cosa con cierta premura, pero sin caer en la tentación de anunciar cosas que no podemos probar. Creo que sería un gran error, me parece, que empezamos a hablar de algo para lo que no tenemos elementos suficientes. Gracias. Milo, es el trabajo de las encuestadoras. Bueno, ya tenemos resultados finales respecto a las encuestadoras, incluso la reacción de las encuestadoras. Nos habla usted de ayer o anteayer, de Ciro Leiva, dio el lujo de decir en su programa de noticias del Milenio que habían fallado sus trabajos de encuestas. Las encuestas que todos los días nos acaban diciendo Peña Nieto es imparable, es inalcanzable, ya es un hecho que es presidente con esta distancia,
de 18 puntos, de 20 puntos, de 20 y tantos puntos. Fallamos, dice. Fue errónea nuestra apreciación a partir de las encuestas y pido disculpas. Usted disculpe. Pero las encuestas, como sabemos, crearon condicionamientos muy importantes, que son parte del fraude en este sentido global, el condicionamiento. Si uno observa las encuestas, se encuentra que los errores que cometieron, es decir, el desacierto en plantear distancias, por ejemplo, como la última exactamente de TAISA, ¿no? Hizo encuesta para Milenio, el 18 puntos. Si tomamos en cuenta el resultado electoral oficial del conteo preliminar, que da 6 puntos de diferencia, fue 3 veces más que el resultado del PREP. Ninguna encuesta del mundo, por más chafa que sea, realizada por una empresa, por más chafa que sea, comete un error de esa dimensión. ¿Qué quiere decir eso? Que estuvieron de manera planeada dando la impresión de que Peña Nieto era inalcanzable, de que ya estaba ese rostro cocido, como dijo en su momento Fox, para desalentar a la gente, etc. Ya sabemos, no me extiendo en eso. Hoy, antes de venir para acá, recibí la reacción de parametría, que es probablemente una de las que tienen más ruidos, por eso es la primera que sale, siendo con un documento que se llama ¿Por qué erraron las encuestas? Incluyéndose de ellos, dieron 16 puntos de diferencia. Su última entrega. Y intenta justificarse una cosa muy penosa. Si se quiere, ese es el primer punto, digamos, entre comillas, positivo del proceso. El hecho de que las encuestadoras quedaron prácticamente aniquiladas. Tendrán que hacer un gran trabajo para poder volver a intentar manipular a los públicos, porque el descrédito es absoluto. Sin embargo, si uno analiza otras encuestas, encuentra que el objetivo era probablemente ir de una larga distancia, de ir acercando los resultados de los ministerios para dejarlos entre 8 y 6% de diferencia. De tal manera que eso despierta la sospecha, porque hay una homología en 2006, es decir, lo mismo ocurrió en 2006, en donde planearon un porcentaje de diferencia alrededor del cual y no la diferencia oficial del PREP primero y después del conteo. De tal manera que es muy probable que, si eso es así, que podamos encontrar entonces indicios reales en el PREP y ahora en el conteo electoral que indique que hubo en efecto un fraude electoral planeado. A mí me llama la atención esto. Nosotros hicimos una encuesta, ustedes saben, el grupo de observación, el grupo universitario electoral, con la encuestadora Belum. Y el resultado que obtuvimos fue exactamente 6% de diferencia entre López Obrador y Peña Nieto a favor de Peña Nieto. Solo que ese resultado lo obtuvimos un mes antes de la elección. Y nuestra tendencia indicaba claramente López Obrador en ascenso y Peña Nieto en descenso vertiginoso. Lo cual indicaba que antes de un mes López Obrador debería rebasar y superar por varios puntos los cuales a Peña Nieto. Esos datos no son secretos, esos datos se publicaron. Algunos de ustedes seguramente lo recuerdan. Y habían varias láminas que eran muy interesantes. Por ejemplo, las láminas de rechazo. Ustedes recordarán que el principal hándicap, el principal obstáculo que se atribuía a la candidatura de López Obrador consistía en que López Obrador tenía muchos negativos, es decir, mucho rechazo. En efecto, sabemos por información que de tener un altísimo rechazo, López Obrador, a base de recorrer el país, el trabajo del movimiento Morena y todos los movimientos
civiles, etcétera, mejoramiento de la información sobre lo que planteaba el candidato del proyecto alternativo de nación, hizo que los negativos fueran desapareciendo. Hace 2 o 3 meses antes de la elección ya había llegado a anular los negativos y empezó a acumular positivos. En la lámina de nuestra encuesta ya indicaba que el candidato con más negativos, es decir, más rechazos. Negativo significa en la encuesta quien responde a la pregunta ¿por qué, candidato, usted no votaría bajo ninguna circunstancia? A eso se refieren los negativos. En primer lugar, Josefina Vázquez con 28% de intención negativa, es decir, de declarar la opinión de que en ningún escenario votaría por él. Le seguía Peña Nieto. Otro porcentaje altísimo, si no recuerdo mal, era como el 25%. Y el más bajo es el de López Obrador, que solo tenía el 21% de rechazo. Es decir, había más personas que en ninguna circunstancia votarían por los 2 candidatos de la derecha que por el candidato de la izquierda. Y así otras láminas, no me da mucho para alargar. ¿Qué indicaba todo eso? Que el talante, el estado de ánimo público era favorable al candidato de la izquierda y que López Obrador solo podía subir en esas circunstancias y no ganar. Exactamente lo contrario de los otros casos, sobre todo, por supuesto, de Josefina, que iba en picada absoluta, y del candidato del PRI, que iba en bajada muy marcada. Si eso es así, en consecuencia, ese 6% que estamos registrando ahora, ese 6% de hace un mes. Porque nuestra encuesta fue una encuesta extraordinaria. Es decir, yo dudo que nos hayamos equivocado. Por una razón, porque mientras todas las encuestas escogieron 100 secciones electorales, la encuesta nuestra, que digo entre paréntesis, fue realizada por los universitarios del Colegio de México, del CIESA, donde yo trabajo, de la UNAM, del Tecnológico de Monterrey, etc. Teníamos académicos muy serios, vigilando que uno hiciera lo que nosotros teníamos que hacer, no lo que quiso como empresa. Nosotros diseñamos el cuestionario, diseñamos la muestra, y en nuestra muestra era una muestra 6 veces más grande que la que usan los encuestadores. Como ellos cogieron 100 sesiones electorales, nosotros cogimos 600 secciones electorales. Ellos cubrieron unos pocos distritos, nosotros cubrimos el triple de distritos. De tal manera que fue muy representativa, fue hecha en mucho rigor, sin posibilidad alguna de cuchareo, de encuestas encuestas que no se aplicaron o que se sustituyeron violando la norma de aleatoriedad, etc. Entonces hicimos una cosa muy seria. De tal manera que si eso es verdad, el resultado es terrible. Ahora, si el resultado no es el real, ¿qué pasó? Entonces aquí es donde vienen las preguntas interesantes. La primera es si podría modificarse el resultado. ¿Y en qué sentido? Perdona, Sí. ¿podrías hablar un poco más fuerte? Tengo problemas de audición. Te lo voy a agradecer. No vamos. A ver, sí. Por favor. Preguntaba que si podría modificarse. Yo digo que habría que agregar si podría modificarse y en qué sentido. Podría simplemente, estoy refiriendo a partir del examen del PRE y del conteo distrital que está en marcha. En el conteo distrital en marcha podría simplemente mejorar la posición de López Obrador, pero nada más. Esa es una opción. La otra opción es que el resultado actual se revierta, es decir, que López Obrador resulte el ganador. Yo les adelanto que según mi punto de vista y con la información que tenemos hasta ahora, lo veo como el escenario menos probable, como el más probable.
Entonces, el que ocurra un escenario u otro depende a su vez de cómo respondamos otra pregunta, de cuáles fueron las claves del fraude, si ocurre. Si el fraude se ejecutó como en 2006, los rastros del fraude serán suficientes como para que en pocos días detectemos el fraude. Nuestros compañeros están trabajando en eso, están examinando el premio con mucha minuciosidad. Y empezamos a encontrar cosas, por ejemplo, hoy apareció ya un video con esta información de un colega de la universidad que encontró una cosa interesante a la que no habíamos prestado atención, del que tuvo la curiosidad, y eso es lo bueno de los científicos, tienen curiosidades que los normales no tenemos. Tuvo la curiosidad de meterse a lo que se llaman los ininteligibles. Es una sección del PRE que te da la lista completa de todas las casillas en donde se indica que al leer el acta, el capturista del PRE no pudo leer los números relativos a los resultados electorales de cada candidato, o algunos de ellos. Y en su caso, le dio una orden automática para poner el letrero ilegible, que aparece en letras azules, ¿no? Aparece para cada acta, pero hay una manera de entrar, que es lo que hizo este compañero, y ver la lista completa. Cuando ves la lista completa, entonces puedes advertir comparativamente que abundan muchísimos más los casos en donde en una misma acta los datos de la coalición de izquierda o del PRD en particular son ilegibles, mientras son ilegibles lo del PRI y lo del PAN. Ahí la pregunta es ¿por qué son ilegibles lo de la izquierda y son ilegibles lo de los derechos? ¿No? Hay una manera ahora, es que hay una fotografía del acta junto a la casilla. Entonces este compañero se tomó el trabajo de entrar, ahí en ese video solo presenta dos casos, y se está haciendo la tarea ahorita para ver la significación de esto. Los dos casos que todos son uno de Panamá, uno de Guerrero, para ilustrarlo en el video. Y resulta que el primer caso, al desplegar la foto de la casilla, resulta que, en efecto, del acta, en efecto, el acta es ilegible. Pero es ilegible para todos los candidatos. Es decir, no se puede ver, en efecto, qué cantidad de votos sacó cada uno de los partidos, de las coaliciones, etc. Sin embargo, tanto el PRI como el PAN tienen asignado su votación. O sea que, para el capturista, fue elegible lo del PRD, pero no fue elegible lo del PAN. O esos datos son inventados. Entonces, esas casillas hay que abrir el paquete y ver de qué se trata. Y ahorita estamos viendo de qué se trata en el sentido de la cantidad de situaciones de este tipo que hay. Se ve a simple vista que son miles y miles y miles de casos. De tal manera que el PRE contiene ausencia, contiene falta de datos relativos a estos datos ininteligibles que no fueron sumados al PRE. Lo que hay que ver es en qué cantidad, en qué proporción esta falta de datos y su inclusión correlativa promovería un aumento de la votación de año y en qué proporción. Sin duda promovería un aumento de la votación, porque son cosas que todavía no son computadas. ¿En qué proporción? Es lo que veremos. Esto se lo pongo como ejemplo del tipo de trabajo que ahorita estamos haciendo para ir armando entonces una idea más clara sobre la posibilidad de la regresión de un fraude. Como sabemos, en el 2006 el fraude se hizo a la antigüita y se hizo ciudad prácticamente. La pregunta es si esto ocurrió otra vez ahora. Lo queremos responder a partir del análisis del PRE para ver si es dónde. Y es lo que seguramente dos o tres videos tendremos claro. Si eso ocurrió, lo vamos a descubrir. En
sin duda alguna. Y tenemos a la mejor gente trabajando en eso. Pero yo me temo que no haya sido así. Yo me temo, se lo quiero decir desde ahora, es mejor decirlo que uno cree, no darán las píldoras. Me temo que puede no haber sido así. Que la novedad en 2012, a diferencia de 2006, es que no hubo necesidad del fraude cibernético. Que encontraron un sucedáneo del fraude cibernético. En el 2006, como sabemos, lo que ocurrió fue que hicieron el fraude a la antigüita en las urnas, en el levantado de actas, etc. Los métodos ya conocidos, de acarreo, etc. Y cuando hicieron el conteo del PRE, resultó que seguía ganando López Obrador. Le quitaron a López Obrador alrededor de 3 puntos y pico por el método de la antigüita. Como ya expliqué la vez pasada que estuve aquí cuando hablamos de mi libro, ¿verdad? Donde explico esto. Pero pese a eso, seguía ganando López Obrador, porque López Obrador ganó por cerca de 5 puntos y pico la elección en 2006. Entonces hubo que acudir a un plan B y cibernéticamente agregar a Calderón 1.600.000 votos, alrededor de un 4%. Que como allí se indica en el libro, no se le quitó a López Obrador, sino se le quitó a Madrazo. Un fraude muy astuto, bien dicho. Pero aún así lo logramos detectar. Un poco tarde, pero lo logramos. Yo creo que en este caso lo lograremos más rápido si se hizo, ¿no? Cualquier movimiento cibernético creo que lo vamos a poder detectar más rápido, no solo porque tenemos más conocimiento de cómo funciona el PRE y cómo funciona el fraude con el PRE, con la experiencia del 2006, sino porque ahora tenemos más actas. Nos han dicho que tenemos la mayoría, cerca del 95%, pero que sea cierto, porque en el 2006 dijimos que teníamos 60%, la investigación después demostró que no teníamos más del 30%. Una grieta de 40 o de 60% o de 70% no puedes ganar una elección. Es decir, el fraude lo van a hacer por todos lados. Si hicieron este fraude cibernético, lo vamos a detectar, lo vamos a hacer. Pero yo me temo y les decía que esta vez no lo hayan hecho. Y si no lo hicieron esta vez, entonces estamos en más problemas. ¿Cuál es entonces el segundo escenario? El primer escenario es fraude de la antigüita y fraude cibernético. En la antigüita podemos, en el conteo distrital, anularlo. Y el cibernético podemos detectarlo porque tenemos la mayoría de las actas. Comparando las actas con los resultados en el PRE y luego en el conteo distrital, podemos decir no hay correspondencia con el procedimiento que se abra, o en su caso que se anule, etc. Tenemos recursos. Si no se hizo el fraude cibernético, estamos en un problema. Porque entonces quiere decir que el otro escenario, la otra explicación es la correcta. Y es así, es la peor de la certificación y el peor de los escenarios. Y es que el fraude cibernético haya sido sustituido esta vez por la compra de votos. Es decir, ellos necesitaron alrededor de 4 puntos en 2006 para completar el fraude. Ahora pudieron haber obtenido esos 4 puntos a partir de compra de votos. Lo que hizo necesario fue el fraude cibernético. Si es así, estamos en grave problema. Les voy a decir una cosa, no quiero dramatizar, pero yo diría gravísimo. Es más grave que solo grave. Porque solo grave sería que tuviéramos problemas para el conteo de esta elección. Y yo, como les voy a decir de manera inmediata, creo que si tenemos ese problema, tenemos un problema que va más allá de la elección. Tenemos un proyecto para la viabilidad de la línea de izquierda de carácter electoral. Eso es gravísimo.
Me adelanto diciendo el tiempo siguiente. Eso lo quería decir después, mejor lo digo ahora, para que se gane el tiempo. Si resulta que en este país ya no necesitas hacer un fraude cibernético, porque puedes hacer el fraude mediante la compra de votos, quiere decir que tenemos una particularidad mexicana. En el contexto latinoamericano no tenemos nada igual. Los esfuerzos de la izquierda en Brasil, pero Lula, que no fue 2 veces a la candidatura presidencial, ni 3, como aquí en México con Cuauhtémoc Cárdenas, en el Congreso fue 4. Lo intentó 4 veces. Pero esas 4 veces no la intentó bajo una maquinaria estatal, político-estatal, preparada sistemáticamente para impedir que la izquierda llegara al poder mediante fraude. Eso sería una novedad mexicana que tendríamos que analizar con mucho cuidado, porque tiene implicación no solamente electorales y políticas, sociológicas. Se podría hasta intentar, lo voy a decir, no debería decirlo, pero puede que hasta antropológicas. Es decir, tendríamos una situación en que entonces una tras otra se podría poner en marcha una maquinaria para impedir que la izquierda, mediante el proceso electoral, accediera al poder gubernamental. No digo el poder estatal, sino al poder gubernamental. Entonces, eso ameritaría que hiciéramos un análisis más detallado, más tranquilo, con más tiempo, porque además vamos a tener mucho tiempo, para ver cómo modifica eso o no nuestra estrategia política a mediano y largo plazo. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estoy insinuando? Ya no insinuando, sino diciendo que muy probablemente la clave entonces de el resultado mediante una maniobra fraudulenta del 2012, en la diferencia del 2006, pues que se usó la estrategia de compra del voto, más la estrategia del uso de las encuestas, como ya indiqué, más la manipulación de los medios, más el gasto excesivo hasta el extremo de sin límites en el proceso electoral. Es decir, el rebase, cuando se habla de rebase del tope de campaña en un país medianamente civilizado, ocurre o que sin darse cuenta el pobre hombre, candidato o mujer, se equivoca y se pasa por un poquito, y entonces le aplica una sanción terrible, ¿no? Pierde su candidatura, el partido puede perder el registro, una cosa horrible, de repudio de la sociedad. En un país como México parece que uno puede rebasar el gasto de campaña 10 veces, 20 veces, 100 veces, y solo exponerse, porque así lo indican las reglas electorales del país, a que el partido sea sancionado, nunca el candidato. Y no de inmediato, sino pasadas las elecciones, de una vez que ese candidato tomó posesión y tiene los hilos del poder, ¿verdad? Incluso los hilos del poder para acumular lana, para pagar la multa que le van a aplicar su partido. A su partido, nunca él. Yo dije reglas hace unos segundos. Y eso es otro de los puntos que tenemos que analizar. Las reglas electorales en este país son absolutamente inequitativas, sobre todo para la izquierda. Estamos yendo a elecciones en condiciones verdaderamente de gran inequidad. No solamente el hecho de que el sistema que se instauró para los fondos, los recursos para los partidos, ahora en el proceso electoral, los tiempos en los medios, ustedes verían que pasaba un spot de Peña, otro spot de Peña, un spot de la Cedilla, y después pasaba uno, si acaso, de López Obrador. Es decir, el doble, el triple de lo que tenía la izquierda, lo tenía nuestro partido, debido a las reglas.
ya aceptada. Luego tenemos una regla que vamos a sufrir ahora amargamente. Si encontramos irregularidades, cosas que yo espero, porque por supuesto no estoy apostando que no encontremos pruebas, sino que las encontremos, ¿no? Y vamos a tener que meter muchos recursos. Vamos a sufrir otra de las reglas que tuvimos que aceptar y que ya no deberíamos volver a aceptar. Y es que la carga de la prueba para el que mete recursos en este país no es una carga, es como un castigo de Dios. Es más terrible que un castigo de Dios. Es decir, usted cuando es defraudado tiene que probar todo. ¿No? El método que usó el tribunal en el 2006 contra la izquierda, yo lo escribo en el libro, no precisamente eso. De que la carga de la prueba casi se deposita exclusivamente en el que presenta los recursos. Entonces, cuando uno tiene una situación de fraude, por supuesto es una situación especial, en donde la dificultad de prueba es muy elevada, debido a que el que hace un fraude lo hace tratando de no dejar rastro, de ocultar, digamos, las pruebas del propio fraude. En consecuencia, en los países civilizados, quiero decir, han avanzado un poco más en estas cosas, se facilita la carga de la prueba. En segundo lugar, los aparatos establecidos, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, e incluso el aparato electoral propiamente dicho, la ley los obliga a solventar, es decir, a cubrir, si no lo puede hacer la parte demandante, que es la parte débil, porque es la parte que puede defraudar, a suplir la falta de la prueba. E incluso como aparato está obligado a buscar las pruebas del mismo tribunal. En México no. El TEFE declaró, cuando la coalición de izquierda presentaba un recurso social, ¿y las pruebas? Bueno, pues, ¿cómo consigo esta prueba? Bueno, pídela a tal lugar, ya no pedí, no me la dan. A otra institución del aparato. Ah, no, nosotros no podemos pedirla. ¿No la pueden pedir ustedes? No, no podemos nosotros pedirla. Porque nosotros ahorita estamos en lo administrativo, no en lo jurisdiccional. Y en lo jurisdiccional sí puede pedir la prueba, pero en lo administrativo no puede pedir la prueba. Entonces nunca pueden pedir la prueba. Bueno, cuando entremos en lo jurisdiccional, entonces veremos y pediremos las pruebas. Espérense. Se esperaba, cuando llegaba a la fase jurisdiccional, el tribunal decía, sí, pero estas pruebas ya no son, están fuera del tiempo, ya no se puede. Ese fue el sistema. El tribunal la pasó. De todas maneras, la carga de la prueba básicamente es el defraude. Entonces, para concluir, hacia el futuro, esperemos, resumo, antes de decir lo que pienso, para el futuro, que podamos encontrar, si las hubo, las pruebas de fraude cibernético, que podamos probar ahora en el conteo distrital, que va a ser su primera fase muy considerable, más del 50% de los presidenciales, más del 70% de los diputados y senadores. Para empezar, no está mal, aunque lo justo sería un conteo total, recuento total, y que podamos descubrir entonces las irregularidades, los fraudes a escala antigua, ataque casilla, etc., en las actas. Y si es así, entonces podríamos llegar incluso al punto de revertir con buena suerte, si podemos agarrar los hilos gruesos del intento de fraude. Si no es así, tenemos que prepararnos para lo peor. La verdad es que yo le digo, estuve pensando hace un año y luego lo hacía cada cierto tiempo, imaginándome los peores escenarios para el país. Y la verdad, el peor escenario posible es el que tenemos como posibilidad en este momento. Sin embargo, para dar la última nota optimista, probablemente
probablemente el momento más poderoso de la izquierda en décadas. Digo en décadas porque no me puedo decir que durante toda la vida independiente, pero si ha habido otro momento en la vida independiente, habrán sido pocos y no los incluyo. Creo que es uno de los momentos de mayor poder de la izquierda. Eso en términos positivos y cualitativos. Y eso es muy importante. O sea, entramos a un momento difícil, pero con una gran fuerza política y con un alto grado de organización. Yo creo que el gran fruto, el fruto más maduro, eso se lo dije a López Obrador hace unos días, el día antes de la elección, el mejor fruto del movimiento López Obradorista es Morena, y es un fruto extraordinario. Entonces, eso habrá que no solo preservarlo, sino ensanchar en los próximos meses. Y también habrá que definir la estrategia a seguir respecto a Morena. Ya hay dos posiciones, más o menos dibujadas, para comentarlo. La reflexión sobre esto, que no debate todavía, muy lejos de esto. No olviden que está convocada una asamblea de Morena para diciembre. Noviembre, para elegir directivo, etc. Y entonces la gran pregunta será: ¿Morena continúa como movimiento social o se convierte en partido político? Esa será la gran discusión. Yo les quisiera dar un punto de vista, nomás porque si se puede aportar algo para evitar una discusión innecesaria, desgarremos. Porque es una disyuntiva falsa. Yo creo que podemos hacer las dos cosas. No solo podemos, si es necesario debemos. Lo que no debemos hacer nunca es disolver el movimiento llamado Morena para constituir un partido político. No. Lo que sí podemos mantener el movimiento llamado Morena y que Morena, como movimiento, funde un partido político para los fines exclusivos de la lucha electoral. Y que Morena entonces defina quién va a dirigir ese partido, con qué perspectiva política, etc. No dejar de crear un partido que inmediatamente empieza a tomar vida propia y a tomar su curso político con independencia de la gente, de los movimientos sociales. Concluyo entonces diciendo que estamos en un momento muy complicado. Estamos en un momento también cargado de prospectos interesantes. El otro con el que cierro sería el proyecto alternativo de Nación. Yo pienso que la izquierda, incluso acá latinoamericana, pocas izquierdas, si es que hay alguna, quizás en Bolivia, quizás en Venezuela, pero en otro sentido, pero es muy difícil encontrar un proyecto tan elaborado y también orientado como el proyecto alternativo de Nación que promovió López Obrador. Y ese es un punto de partida fundamental. Es decir, un proyecto con una médula antineoliberal que es fundamental para dar los subsiguientes pasos que tendremos que dar algún día, en el sentido de desarticular las estructuras del capitalismo y crear algo completamente nuevo, que nos dé una visión de nuestra propia realidad y una posibilidad del mundo de vida completamente diferente a la que